Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente que se nos va a estar uniendo en este momento en dos páginas, en nuestra página que estás viendo en este momento en vivo y también simultáneamente en la página de nuestro invitado con quien queremos tener una charla pero muy especial. Te queremos que compartas en este momento con toda tu gente, en tus murales y todo, porque queremos tocar un tema que es sumamente precioso, es la parte más sensible de Dios, la parte también del fuego de Dios. Ya tienes idea de qué vamos a hablar. La tercera persona, Ruach Kodesh en hebreo, el Espíritu Santo. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa. Déjenme presentarles en este momento al evangelista Carlos Pascual. Él es un siervo del Señor, de origen nacido en Nueva York, ¿verdad? Pero de origen cubano. Él es evangelista interdenominacional, aunque tiene su membresía también con las Asambleas de Dios, pero él es interdenominacional. Y es un placer para mí, Carlos, que estemos juntos en esto, y saluda a la gente aquí en este momento. Gloria a Dios. Bendiciones a todos los que están sintonizando en este momento. Como estaba diciendo el evangelista Antonio Bolanes, aquí está el evangelista Carlos Pascual. Aquí estamos uniendo los ministerios, es lo que Dios quiere que hagamos en estos últimos tiempos. La palabra del Señor enseña que nosotros somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Y aquí estamos con el propósito de levantar el nombre poderoso de Jesucristo y compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que siga ahí sintonizando y comparta esta transmisión con sus amigos en su Facebook. Gloria a Dios. Amén. Compártelo porque creemos que Dios va a hacer cosas grandes, milagros extraordinarios. Hablemos, mi querido amigo, y después vamos a hacer un dos segmentos. Amén. Están llevando 15 minutos, vamos a hacer un breve allí y volvemos otros 15 minutos. La tercera persona, el Espíritu Santo, es la parte más sensible de Dios. Amén. Es la parte más profunda de Dios. E inclusive, en uno de los temas profundos que toco aquí en mi libro, Camino al Falso Profeta, hablo de esos espíritus o esos seres angelicales que están encarcelados y que son los únicos seres angelicales que no van a ser sueltos en la gran tribulación. Están en prisiones eternas. Y cuando hago la investigación profunda, ¿quiénes son? Porque hay varias diversidad de seres angelicales que están encerrados en el pozo del abismo, en prisiones eternas. Y entre esos están, en la investigación que llegué, lo más profundo es que antes de la rebelión que se dio en el cielo, cuando Satanás se rebela contra Dios, en el tema, y que también lo toco en mi libro Israel al filo de la profecía, en el capítulo 10, 11 y 12, en ellos hablo que en esa rebelión en el cielo hubieron diferentes jerarquías de seres angelicales que se unieron a Satán y que fueron expulsados. Y entre esas diferentes jerarquías habían serafines. ¿Qué significa la palabra serafín? Significa mensajeros de fuego, ángeles de fuego. ¿Por qué ángeles de fuego? Porque su ministerio en el cielo era la ministración del Espíritu Santo. El profeta Isaías nos habla de esos seres angelicales y dice que vio un serafín que fue y agarró carbones encendidos y quemó sus labios. En uno de los pasajes que hago en profundidad del original y que lastimosamente en nuestra Biblia no está traducida ya, dice
Y toda blasfemia, está hablando el Señor Jesús, se le será perdonado a los hombres. Mateo capítulo 12. 12. Pero nótese que en el original, que lamentablemente en la traducción en inglés y en español, decidieron no traducirla más. En el original dice, toda blasfemia se le será perdonado a los hombres, Así es. mas la blasfemia contra Ruach Kodesh, Amén. y dice el original, no se le será perdonada, ni en el distante pasado. Eso es lo que deciden no traducir. No vamos a juzgar a los traductores. Ellos no lo traducen porque pensaron que esto iba más bien a confundir. Entonces, la palabra es cuando me meto en el libro a investigar, distante pasado. Quiere decir un pasado antes que existiesen los seres humanos. El Señor Jesús está hablando que hubo una blasfemia contra el Espíritu Santo antes que existiesen los seres humanos. Wow. Y allí encontramos que eran serafines, parte de esos serafines que se rebelaron contra Dios. Y como eran ángeles del Espíritu Santo, se les consideró como blasfemia al Espíritu Santo. Y fueron enviados a prisiones eternas. Santo Dios. La tercera persona, Carlos, porque vamos a hablar en la segunda parte de tu ministerio de milagro y todo, la tercera persona del Espíritu Santo es tan real, que nadie puede ser un verdadero y auténtico cristiano si no tiene esa... Háblanos más tú con eso. Mire, Puede hablar más fuerte. Sí, añadiendo lo que usted está diciendo, cada cristiano, es imposible ser cristiano, es imposible ser hijo de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Lo primero que sucede cuando una persona recibe a Jesús es que Dios quita el corazón de piedra, pone uno manso de carne y ahí dentro pone su espíritu. Entonces ahí es que la persona viene a nacer del espíritu. Entonces es que esa persona viene a ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero entonces no quedarse ahí, entonces viene la llenura del Espíritu Santo, que fue lo que sucedió en el capítulo 2 del libro de los Hechos. En Pentecostés. En Pentecostés, que 120 personas en un aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Y con esa llenura es que ellos comenzaron a avanzar el reino de Dios, el mensaje de Jesús. Entonces es bien importante. En la Biblia habla del libro de los Hechos, de los apóstoles, pero en sí yo digo que son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ahora, si hemos hablado que es la parte más tierna, la parte más sensible de Dios, la tercera persona, Ruach Kodesh, e inclusive este domingo predicaba y hablaba que tuve una experiencia en el 2015 en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Mi amigo Tony, que ya está con el Señor y quien era asistente de la sinagoga de judía en Galilea, y él me llevó una experiencia con diferentes rabinos ortodoxos ahí en el muro, en la parte interna, en la parte más profunda y más sagrada del Muro de los Lamentos. Y ellos, todos los ancianos y todos los rabinos me decían, Antonio, es que tú conoces el Shema Israel. El Shema Israel dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ustedes hablan de tres. Y entonces comencé a hacerle yo toda una explicación. Cuando Dios creó el planeta Tierra, todo lo creó con su palabra. Así es. Produzcan los árboles toda clase de fruta y produjeron. Produzcan los cielos toda clase de aves que se posen sobre los aires y fue hecho. Pero cuando llegó al ser humano no usó la palabra, sino que dice que bajó y tomó barro en sus manos. Y luego que lo formó, dio soplo y lo hizo ser viviente. Nefes, que es alma viviente, la traducción. Y en aquel momento le pregunto a los rabinos, ¿cómo dice Bereshit que lo hizo Dios al hombre? Y ellos dicen, pues Bereshit dice que lo hizo semejante a la imagen de Dios. Así es. El ser humano es el único personaje de toda la creación. Le dije a ellos que es triuno. Somos espíritu, somos cuerpo y somos alma. Y los tres
somos uno. Cuando yo le dije eso, estaba dando el testimonio, ellos empezaron a llorar. Wow. Empezaron a llorar. Gloria a Dios. Le dije, no es que creamos en 3 dioses. Es un Dios nada más. Es un Dios en el misterio, como es el misterio de nosotros mismos, que somos uno, y los 3 operamos uno. Y entre esa parte está la parte sensible de Dios, Amén. el Espíritu Santo. Amén. Esto es tan delicado, Pascual, que muchísimos de nuestros colegas, algunos ya están muertos, abusaron de la tercera persona, como sucedió con estos serafines. Así es. ¿Debe el predicador tener temor y aún el miembro tener temor cuando se trata de la relación con la tercera persona, el Espíritu Santo? Tiene que tener temor. La Escritura, claro, lo dice. Cuando Jesús, mire lo que sucede aquí en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Dice, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. Mire que lo que sufría este hombre. Estaba endemoniado, estaba ciego y estaba mudo. Pero en un segundo Jesús lo sana. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita. Decían, ¿será este aquel hijo de David? Pero miren lo que pasa aquí. Dice, mas los fariseos, al oír a la gente, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces Jesús abre la boca y habla, y reconoce sus pensamientos. Y le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y dice, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo puede permanecer su reino? Entonces, más abajo Jesús le advierte a ellos, le dice, ustedes le están dando lo que el Espíritu Santo está haciendo, le están dando el crédito al diablo. Pues ellos no entendían el mover del Espíritu Santo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Él les advirtió, todo pecado será perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo, ese no va a ser perdonado, como usted dijo, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. O sea que ahí no hay perdón. Hay que tener mucho cuidado cuando uno no entiende un mover de Dios. No le entienda. Hay veces que yo he estado en campaña, a mí me han acusado de ser brujo. En muchos lugares me han acusado de ser brujo. No, es que ese usa la brujería para sanar. Yo no digo nada, yo me quedo callado. El Señor es que me defiende a mí. Yo sé que es el Espíritu Santo que me está usando. Pero así han dicho. Entonces hay que tener cuidado. Cuando tú ves mover, lo primero que uno tiene que hacer es quedarse callado. Dice la palabra, ser tardo para hablar, presto para escuchar y lento para la ira. Usted espere. Ore a Dios. Si Dios te revela que es de Él, pues ore a Dios. Si te revela que no es de Él, entonces, si Dios te da permiso, si el Espíritu Santo te da permiso de decir algo, pues dilo. Si no, pues quédate callado y deja que Dios se encargue de ese asunto. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos que estamos viviendo, porque en estos tiempos difíciles, mi hermano Antonio, que usted predica de eso y tiene libros acerca de los tiempos que estamos, son tiempos bien difíciles. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, como eran los apóstoles. Eran hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Ellos tenían comunión con el Espíritu Santo. Jesús dijo, a ustedes yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Consolador, al Espíritu. Lo voy a enviar y Él los va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Ahora, aprender a ser dirigido por el Espíritu uno lo aprende de un día para otro. Claro. Uno tiene que ceder a Dios completamente para que entonces ahí Dios empieza a enseñarnos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y es una vida, puedo decir, una vida extraordinaria. Y de allí el peligro como predicador. O sea, si los miembros... La asistencia tiene que tener cuidado en juzgar y que vaya a caer en peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuanto más el predicador. Así es. Debe de ser un hombre temeroso y no caer en el peligro que cayó el hijo de el criado de Eliseo o el peligro que cayó Simón el mago.
Y Ananí y Zafira. y Ananí y Zafira, Sí. que quisieron manipular al Espíritu Santo. O en otra palabra, utilizar al Espíritu Santo para sus propios beneficios. Beneficios, así es. Entonces, de allí que el predicador tiene que tener, puede llevar doble juicio en el púlpito. Así es, así es. Y eso trae consecuencias peligrosísimas, pero peligrosísimas, que profundizo en el libro Camino al falso profeta, cuando dice tanto Judas como Pedro, que los que caen en ese mismo pecado de los serafines antes, dice que no tienen perdón en esta vida y que serán enviados a las mismas prisiones eternas donde están. De allí que como ministro, antes que entremos en la segunda etapa, no sé cuántos minutos llevamos, porque queríamos hacer 2 segmentos, de allí que es muy importante la segunda parte que vamos a hablar, el recalcar que tanto la audiencia que está viendo manifestación del Espíritu Santo, milagro, tener cuidado, pero también el predicador, de no caer en el peligro de manipular al Espíritu Santo. Te voy a dar un ejemplo hay un predicador en Washington, D.C., es invitado por allá del 2010, 2009, traen 2.000 personas, le trajeron allí, de influyentes empresarios y todo este asunto, y entonces viene el predicador y está dando un tremendo, lo conocen como el gran profeta de los costarricenses. Tiene una labia tremenda el hombre. Y está 2.000 empresarios. Y de momento, en plena prédica, de momento, ¡bum!, corta el mensaje y dice, el Espíritu Santo me está diciendo que no predique más porque quiere bendecirlos a ustedes, pero con una condición, que cada uno de ustedes traiga un cheque de $10,000. Wow. Y los que no traen eso no van a ser bendecidos. Y no voy a poder seguir predicando hasta que no pasen con ese cheque aquí. ¿Cómo se llama eso, Pascual? Eso definitivamente es manipulación, una. Y 2, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Judas entregó a Jesús, ¿por qué? Por dinero. Dinero. O sea que la raíz de todos los males está ligada al mismo Satanás, el amor al dinero. O sea, el dinero no tiene nada malo. No, es una bendición. Es una bendición. O sea, que es el amor que uno le tenga al dinero. Y involucrar al Espíritu Santo. Involucrar al Espíritu Santo. Ahí es, lamentablemente tenemos historias tristes. Estamos con el evangelista Carlos Pascual. Hablábamos del caso de no vamos a decir nombre, de este famoso evangelista que muere hace unos años en el accidente de avión. Había amasado una fortuna de $300 millones. Era experto manipulador en los estadios para sacar dinero en nombre del Espíritu Santo. En ese mismo año que él muere, estaba en San Pedro Sula, en el estadio. Y allí en San Pedro Sula, él dijo que solo los ingenuos o los tontos creían que Jesús iba a regresar. Que Él no puede venir hasta que el reino no haya sido instalado por nosotros. Es blasfema ante esa multitud. Unos 7 meses después, el hombre muere, tú supiste de él, Sí. muere en un accidente y muere junto con su primogénita hija, el accidente. Eso es doloroso para la familia, tener que enterrar a dos. Recientemente aquí en el Valle de Río Grande pasó lo mismo. Un famoso predicador también que abiertamente utilizaba, manipulaba al Espíritu Santo con el asunto del dinero. Fue trágico la noticia porque en la misma semana murió él y su primogénito hijo. Wow. Y fueron enterrados los dos. Wow. En el judaísmo eso se considera delicadísimo porque en el judaísmo se tiene memoria de uno de los grandes sacerdotes que por haber profanado murió él y su primogénito hijo. En el judaísmo se dice que cuando eso se da es juicio de Dios. Wow. Terminamos esta primera sección para que entremos a hablar de los milagros del Espíritu Santo, porque es lo que queremos preparar. Amén. Como predicador, Carlos, a tus colegas predicadores también, a nuestros colegas predicadores, un mensaje de tener temor
hacerlo con libertad, pero al mismo tiempo dejar que sea el Espíritu Santo y que no intervengan intereses mezquinos Así es. dentro de nosotros. Amén. O sea, el corazón del creyente, del ministro, tiene que estar rendido a Jesús. Cuando un corazón está completamente rendido a Jesús, no existe el amor a lo material, el amor al dinero. Y porque en mis campañas, pues sí, recogemos fondos Lógico, eso no es ningún problema. y nosotros decimos que son fondos para ir a los países de bajos recursos. Como nosotros estamos trabajando en el país de Cuba, país de bajos recursos, México, país de bajos recursos, Nicaragua, país de bajos recursos, República Dominicana, país de bajos recursos. Entonces estamos trabajando en esos países. Entonces, claro, yo no puedo exigirle a ellos O sea, mientras usted lo haga con sinceridad, pero sin manipulación. No, sin manipulación. Si no llegara al corazón, hermano, esto es diferente. Es diferente. Pero decir que el Espíritu, como este predicador, Sí, sí, falso profeta de Costa el Rica, Espíritu Santo me dijo, pare, sí. y que si no vienen con un cheque de $10,000, No, eso él si lo hace, tiene que estar 100% seguro que fue Dios que le habló. Ahora, si Dios no le el habló, problema es que eso contradice y Dios no se va a contradecir. sí, exactamente. Porque Sí. va a contradecir Sí. lo que está en su palabra. No, eso no está en la palabra, porque en ningún lugar en la Biblia se habla de una cantidad. La Biblia nos enseña a dar. Dar, y se te va a dar para que tú sigas dando. Así es, No para amontonar. así es, Se te da para que tú sigas dando. así es. O sea, si yo estoy dando y Dios me va a multiplicar, porque es una ley de la siembra y la cosecha, Así es. se va a multiplicar el asunto. Ahora, si Dios me está dando a mí, yo doy un $100, Dios me multiplica y ya mi finanza sube, pero yo sigo dando lo que estaba dando antes y con la cosecha que va entrando me la embolsillo o la uso para mí. Beneficio. Para mi beneficio, entonces ya está entrando sin darse cuenta la persona en el amor al dinero. Porque Dios te da para que tú sigas dando. La Biblia dice que es más buena cosa dar que recibir. Es más buena, es mejor. Uno se siente, yo no sé de los que están escuchando, posiblemente usted también, hermano. Yo me siento bien cuando doy. Sí. No, y Uno no se es, siente bien. Yo me siento mejor cuando doy que cuando recibo. sí. Y no es ningún pecado de que usted le diga la verdad a la iglesia si tiene que pedir una ofrenda para el ministerio, para la obra. No es ningún. El problema es manipular La gente. con el Espíritu Santo o hacer lo que usted dice, usar esos fondos para sus propios beneficios Exactamente. personal. Ahí es el peligro, peligrosísimo. Mire, Sí. perdón que le corte. Cuando el Espíritu Santo está obrando a través de un ministro, a veces sin pedir, la gente solita viene en donde dice, hermano, aquí está para la obra misionera. Amén. Creo en su ministerio. Usted bendijo, Dios usó usted para bendecir a mi vida. Aquí está, hermano. Aquí. Entonces uno lo recibe para lo que uno está haciendo. Y para la obra. Exactamente. Ahora, uno puede decir, hermano, aquí tenemos este proyecto y los que sientan de parte de Dios, pues sembrar en este proyecto que tenemos, Sí. Vengan. Y el que no siente, pues está bien. Y no se le obliga. El Espíritu Santo lo pone en el corazón de la gente. Uno diciéndolo y sin uno decirlo, la gente solita. Yo he tenido personas que han venido llorando. Me acuerdo en una iglesia metodista, mire lo que me dijeron, pastor. Queremos que usted venga. Están invitando a un pentecostés, porque yo soy pentecostés de la cabeza a los pies. Power, I believe in the power of the Holy Spirit. Creo en el poder del Espíritu Santo. Entonces los metodistas me invitan a mí a predicar. Yo también, con mucho gusto, por hermano Pascual, no te podemos dar una ofrenda. Y yo, no hay problema. Yo predico con ofrenda y sin ofrenda. Llego, predico el mensaje y Dios por medio del Espíritu Santo tocó muchas almas, se convirtieron, muchos se sanaron. Terminé, ya prediqué, ya me iba y ellos cumplieron. No me dieron una ofrenda. Y yo no tenía gasolina en el carro. No tenía gasolina. Yo dije, en esos tiempos yo dije, bueno, con la gasolina que tengo, sé que puedo llegar. No sé si voy a regresar, porque con ese tiempo yo corría muchos maratones. Pues de ahí, pues donde se quede el carro, voy corriendo a mi casa y hago mi ejercicio. Eso fue lo que yo pensé, porque ya el trabajo de Dios se hizo. Entonces ya que me iba a montar en el carro, que casi ya no tenía gasolina, llega un joven temblando
Y me dice, hermano Pascual, tengo que hablar con usted. Yo lo vi temblando y dice, este hombre mató a uno. Hizo algo y se quiere confesar. Y entonces me lleva aparte y me dice, Dios me dijo que te diera esto. Y me da un billete así bien enrollado. Y me lo da y yo lo tomo. Ay, gracias, $1. En ese tiempo la gasolina estaba a $1. Hace un tiempito atrás. Y $1, ya con ese galón llego a mi casa. Y entonces cuando voy para la que saco el billete, era un billete de 100, hermano. Wow, sin pedirlo, sin pensar en lo, porque a veces uno predica y dice, voy a predicar y me van a dar tanto, una iglesia grande, me van a dar tanto. Tú sabes, sin pensar en eso, es que uno tiene que predicar. Uno tiene que predicar si te dan o no te dan. Hay veces que la gente dice, no, es que tiene que honrar al siervo de Dios. Sí, pero si a mí no me honran, hermano, como quiera, el mensaje se tiene que predicar. Se tiene que predicar y Dios va a proveer todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso lo hemos experimentado. Una vez prediqué en un lugar, lo que habían eran 12 personas, hermano, 12 personas. Que uno saca la cuenta, dice la matemática, de aquí voy a salir con $20 lo máximo. No, hermano, esa gente se despojaron sin yo pedir. Una ofrendita de $500, hermano. Sin buscarlo. Buscando a Dios. ¿Qué dice la palabra? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, ahí es que entra, cuando empieza a entrar la bendición. Mire, yo he llegado a la conclusión que es más difícil servirle a Dios en la bendición que en la escasez. Porque cuando está la escasez, tú estás buscando de Dios. Llega la bendición, entonces como que te apartas un poco y apartarte un poco, ahí es que entra la avaricia. Y ahí es que entra el amor al dinero. El peligro. Entonces, mire, Dios trató conmigo. Yo dije, bueno, Señor, yo quiero predicar en la iglesia próspera, para acá, para el norte. Y tú sabes lo que hace Dios, siempre me manda para el sur. Y nosotros estamos aquí en la frontera. Yo quiero ir para el norte, pero el Señor me manda para el sur. Y ya me acostumbré. Y bueno, pues si el Señor quiere que vaya para el sur. Y el sur de aquí, ¿cómo está la economía? Es una bendición definitivamente y le estamos hablando de la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Amén. El peligro para los predicadores de no manipular al Espíritu Santo. Y no es pecado de que un siervo del Señor también pida una ofrenda si lo tiene que hacer para ciertos proyectos o para obras misioneras. Y lo que sí es importante que lo que se recibe se utilice para eso, tal como lo dijo el evangelista Pascual. Eso en nuestro ministerio también lo hemos tenido con énfasis. Yo le he dicho a la encargada de nuestro ministerio, que es Débora Jiménez, yo le digo, cualquier ofrenda que dé una mano para X proyecto, que se respete. En mi corazón no puedo violentar la voluntad de mi hermano, así es, el que ha dado. Si lo ha dado para tal cosa específicamente, debe de respetarse porque él fue motivado por el Espíritu Santo. Es una bendición. Esta es la primera parte. Vamos a parar un momentito, vamos a cortar y vamos a regresar en vivo. La segunda parte, para esta vez vamos a hablar con el evangelista Carlos Pascual sobre ¿existen los milagros, Carlos? Vamos, déjala para entrar en la segunda. Amén. ¿Existen los milagros todavía en pleno siglo XXI? Hermano, si existe Dios, tienen que existir los milagros. Vamos a preparar eso, porque ya hablamos de lo delicado que es manipular al Espíritu Santo, tanto el predicador como la audiencia, la parte sensible de Dios. Ahora venimos con siempre el Espíritu Santo, pero sobre los milagros que son operados a través del Espíritu Santo. Esa es la segunda parte. Vamos a cortar, pero vamos a regresar en vivo. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente que ha estado conectada en la primera parte que hemos tocado del Espíritu Santo. Esta es la segunda parte que vamos a tocar con ustedes con el título El Espíritu Santo y los milagros. Pero antes déjenme compartir esta palabra en Marcos capítulo 16, 17, 18, dice así: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estamos con el evangelista Carlos Pascual.
Como dije en la primera parte, el evangelista Carlos Pascual es de origen cubano, nacido en Nueva York. Todos los ministerios que somos evangelistas tenemos diversidad de ministerios. Mi ministerio es específicamente un ministerio profético. Cuando estoy hablando de profético es que específicamente hablo de los acontecimientos finales y la venida del Señor. Esa es la especialidad de mi ministerio. Y hay múltiples otros evangelistas que tienen diferentes ministerios. El ministerio del hermano Carlos, del evangelista Carlos Pascual, es el ministerio de los milagros. Hermano Carlos Pascual, el evangelista Pascual, antes ya lo presentamos en la primera parte. ¿Existen los milagros todavía? Hermano, como dije al final del primer segmento, si existe Dios, existen los milagros. Porque Dios, lo sobrenatural para Él es natural. Es lo más natural que hay. Para Dios no es nada difícil sanar un cáncer, darle vista a un ciego, hacer un mudo hablar, levantar un paralítico, resucitar un muerto. Para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y la Biblia dice que si podemos creer, Jesús hablando dijo, si podemos creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree en Dios, al que cree en su palabra, todo le es posible. Así que, mire, yo siempre digo que los ingredientes para que suceda un milagro, primero tiene que haber la necesidad. Y segundo, tiene que haber la fe. Cuando se juntan esas dos cosas, producen el milagro. Fíjese que hace años, volviendo a la pregunta principal, hace bastantes años me invitaron en una mesa redonda en una radio bautista muy famosa y estaban todos los pastores, profesores de instituto bíblico, bautistas, y todos hermenéuticos, escépticos en cuanto a este tema del Espíritu Santo. Y el tema que se estaba tocando era el hablar en lenguas o el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces la pregunta, cuando entramos en todos allí, en la mesa redonda, la pregunta que me hicieron en vivo en la radio fue, hermano Bolañes, ¿todavía se puede hablar en lenguas? ¿Todavía existe la llenura, la manifestación del Espíritu Santo? Amén. Y yo la respuesta fue casi semejante a la suya. Yo le dije, yo les voy a contestar con otra pregunta. Y de acuerdo a lo que ustedes me contestan, están dando la respuesta. Hebreos dice que Dios es el mismo de ayer, Amén, de ahora y por siempre. Si le vuelvo la pregunta a ustedes, le dije a todos ellos, ¿todavía existe Dios? Por supuesto que sí. ¿Sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué impide que el Espíritu Santo amén, siga dando el don de lenguas, siga dando el don de milagros y siga manifestándose en milagros? Tú lo has visto, lo miras, porque ese es tu ministerio. amén. Tu ministerio es el ministerio, no solamente de salvación, porque es el énfasis de todo evangelista, va la salvación de las almas. Así es. Pero en ese ministerio va el respaldo. Amén. En ese respaldo está el asunto. En el caso, por ejemplo, de mi ministerio, es un respaldo de ciencia. Así es. Porque son dones. Así El caso, el don que yo tengo es el don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Que Dios me da a la hora de la administración el conocimiento científico profundo. Y ahí es por eso que en nuestro ministerio tenemos muchísima gente, aún científicos, gente de la NASA y todo observando. Don de ciencia, directamente, eso que muchos lo han malinterpretado. Don de ciencia es el don de conocimiento en profundidad. Así es. En el caso tuyo es el don de milagro, o sea, el énfasis tuyo es salvación de alma, pero el respaldo para salvar esas almas es el don de milagro. Amén. Cuéntanos algunas de esas experiencias de los dones, de ese don de milagros que el Señor te ha dado, que tú lo has vivido, que tú lo has visto, que no te lo han contado, que lo has visto en tu ministerio. Bueno, como en el libro de los Hechos, antes del Pentecostés, del capítulo 2 del libro de los Hechos, de los feligreses que estaban, hubo un antes y un después en su vida espiritual. Antes del Espíritu Santo ellos no estaban haciendo nada, estaban predicando, más estaban escondidos. Amén. Cuando llega el Espíritu Santo, que fue promesa de Dios, el Señor le dijo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo y van a recibir poder, y con ese poder y con ese Espíritu van a ser
mis testigos en Jerusalén, Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando ellos reciben ese fuego, ese poder, ese bautismo del Espíritu, inmediatamente dice la palabra que cuando lo reciben, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. El Espíritu, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, ahí mismo automáticamente el Espíritu Santo te da un lenguaje celestial que solamente Dios entiende. Escuchen lo que estoy diciendo, solamente Dios lo entiende, el diablo no puede entenderlo. Por eso es bien importante, más adelante la palabra dice que oremos en el Espíritu, que oremos en lenguas. ¿Por qué? Porque es una oración poderosa, uno mismo no lo entiende. El diablo no lo entiende, los demonios no lo entienden, los principados no lo entienden. Solamente Dios entiende ese lenguaje. Entonces, por eso hay que pedir, hablando de los dones del Espíritu, el don de interpretación de lenguas. Pero sí es posible en estos tiempos ser lleno del Espíritu Santo, porque ese es requisito para llevar la palabra. Si una persona, si un creyente no está lleno del Espíritu, se le va a hacer bien difícil, casi imposible de llevar la palabra de Dios como Dios quiere que la llevemos, porque después que estos 120 en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, con poder y fuego, dice que ellos salieron sin miedo y predicaron en todas partes, y Dios los ayudaba y confirmaba la palabra que ellos predicaban con las señales que acaba de usted de leer. Amén. De echar fuera demonios, de hablar en nuevas lenguas, de poner manos sobre los enfermos y se sanaban. El libro de los Hechos, la gente dice Hechos de los Apóstoles, pero yo digo que son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. En el capítulo 19 y verso 11, la Biblia dice que Dios usaba a Pablo de una manera extraordinaria. Dice que hacía Dios milagros extraordinarios. Claramente dice que hacía Dios, no era Pablo, hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo. O sea que no era el hombre, era el Espíritu Santo a través de él. Claro, era un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre totalmente rendido a la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza activa, es una persona, el Espíritu Santo. Amén. En uno de esos múltiples de campañas que tú tienes de milagros, cuéntanos alguna experiencia fuerte que te impacta en tu vida, de esos milagros que son reales, que no se pueden negar. A mí me gusta cuando Dios hace milagros con los niños. Estaba en Ciudad Victoria predicando en una iglesia Asamblea de Dios que pastorea el hermano Chuy, le decimos hermano Chuy, creo que es Delgado, no me acuerdo de su apellido, pero ahí en Ciudad Victoria lo conocen. Y primer día de campaña, pues había un total de como unas 15 personas. Y dentro de esas 15 personas había una niña. La campaña comenzó jueves. El martes la diagnosticaron con cáncer en su piernita izquierda. Tenía cáncer de la rodilla para abajo y el cáncer había deformado la pierna. Entonces cuando ella llega al altar arrastrando su piernita. Entonces, pues yo le pregunto a la mamá qué es lo que está pasando. Entonces, el martes nos dijeron que la niña tiene cáncer en la pierna, entonces tengo que internarla este domingo porque le van a mochar la pierna para que el cáncer no se le riegue a las otras partes de su cuerpo. Y yo solamente le hice una preguntita a la niña. Le digo, niña, ¿tú crees que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos? Ella dijo, yo creo. Y cuando esa niña dijo, yo creo, fíjese lo que dijo la niña, yo creo que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Ahí mismo la piernita deformada, Dios se la sanó. O sea, yo vi con mis ojos como la pierna que estaba así deformadita, que estaba así doblada, chueca, así. Se endereza la pierna. Y como es niña, ¿qué hace un niño? Se asusta. No, empezó a correr, empezó a jugar con los otros niños, brincar, saltar, corriendo. Y la mamá la lleva, pues ya tenía la cita en el hospital. Cuando llega y el doctor la ve y dice, ¿y tu niña dónde está? ¿Dónde está? No, esa no es, porque la pierna esa no está chueca. Esta es otra niña, no sé, esa misma es. Y haciendo los exámenes se dieron cuenta de que era la niña y que Dios había hecho un milagro. Y hasta el día de hoy todavía se habla de ese milagro. En esta pandemia que estamos en este momento en lo que se llama endemia, casi el fin de esta pandemia,
se dieron múltiples de milagros. Perdimos muchísimos siervos de Dios, mucho pueblo que se nos fue, pero también tuvimos testimonio de pastores que vieron la mano de Dios. Yo siempre recuerdo a estos pastores de allí de Houston, tremendos siervos del Señor que son de aquí de Bronzeville ellos, cuando la esposa le dice a su esposo que ore porque siente que el virus se la va a llevar, el coronavirus, y entonces en voz audible el Espíritu Santo le dice, no, dile que no ore por sanidad por ti, sino que ore reprendiendo al demonio del coronavirus. Así es. Hay casos, vamos a entrar en esto, Carlos, en que no necesariamente es por un milagro, sino por reprender un espíritu que está atacando a esa persona, porque eso es parte de la diversidad en los milagros de sanidad, ¿no? Sí, eso está en la Biblia. Vamos a la Biblia para que la gente no piense que estamos inventando algo. Dice en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, dice, entonces Jesús, y verso 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre, que sí que su vida peligraba. La fiebre se la iba a llevar. Y dice la palabra que inclinándose hacia ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Inmediatamente la sierva se levantó y comenzó a servir. O sea que hay casos, estamos hablando del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dice qué hacer. Hay veces el Espíritu Santo me dice solamente pon la mano. Hay veces el Espíritu Santo me dice solamente habla la palabra. Hace 2 semanas la Biblia dice que Dios usaba a Pablo de una manera especial porque de su cuerpo se llevaban paños a los enfermos. Y cuando llegaba un paño del varón de Dios, las enfermedades se iban y los demonios salían. Entonces yo uso un paño para limpiarme el sudor. Entonces había una niña en la iglesia que llevaba 3 días con fiebre, pastor. Y le hicieron todo y la fiebre no bajaba. Le dieron Motrin, Tylenol, de todo. La fiebre seguía ahí. Y ellos fueron tan, ¿cómo puedo decir? Creyeron tanto, no sé qué palabra usar ahí, que aún así trajeron la niña a la iglesia enferma con fiebre, porque sabían que Dios, había una posibilidad de que Dios la iba a sanar. Entonces estamos sentados ahí y el Espíritu Santo, yo solamente hago esto cuando el Espíritu Santo me dice que lo haga. Y hay mucha gente que estamos hablando anterior de sacarle provecho. De hecho hay un tipo, este tipo, el falso profeta de Costa Rica, el que idolatran los costarricenses, vende los paños, aleluya, se quita el sudor y los vende por dinero. Y eso es peligrosísimo, que hablamos en la primera parte, pero termina. Es peligroso. A mí cuando el Espíritu Santo me dice, regala los paños, yo los regalo. Y no quiero que me den ofrenda por los paños. Me dijo el Espíritu Santo, ponle el paño a la niña. O dile al papá que venga, se lo das a él y él se lo pone a la niña. Y le pone el paño a la niña y eran las 8:33. Yo dije, para las 8:45 ya no va a tener fiebre. Ahí es, si uno sabe si uno es de Dios, Señor, porque si esa palabra no se cumple, va a decir, es un falso profeta. Hermano, las 8:35, 8:40, el papá le quita el paño. Y yo dije, ¿por qué le quitó el paño? Todo con el año todavía está caliente, con fiebre. Y dije, no, yo no dije, el Señor me dijo, para no decir que yo dije, el Señor me dijo a mí que no a las 8:40, a las 8:45. Vuelve y ponle el paño otra vez. Y se le pusieron el paño. Llega a las 8:45, le quitamos el paño y ya no había fiebre. Entonces esos son los milagros que Dios hace. Esa la diversidad de milagros. En algunos casos es simplemente poner las manos. Poner las manos. En otro caso, reprender. En otro caso, solamente hablar la palabra. Me acuerdo que me trajeron una endemoniada ahí en Ciudad Mante, Tamaulipas. Me traen la endemoniada y cuatro ujieres aguantándola porque la unción y la presencia de Dios era tan fuerte que la endemoniada, el demonio no resistió y salió por la puerta corriendo. Los ujieres le caen atrás. Entonces me la traen, ya yo estoy ministrando a las otras y cuando la veo, le dice, suéltenla que ya está libre. Y sigo ministrando. Y el pastor Tomás Espinosa se me queda mirando. ¿Eso es todo lo que vas a hacer? ¿Eso es todo? ¿Qué quieres? El Espíritu Santo me dijo que ya estaba libre. ¿Para qué le voy a ministrar yo? Hay gente que yo no tengo que ni tocar, pastor.
No, se me dice, ni los toques, ni ores por ellas, porque antes de tú poner las manos, ya los toqué, ya los sané, y ya están sanos. Sucedía con Gigi Ávila Sí. y con T.L. Oswald. Exactamente. Conocí a un pastor, nunca se me olvida esta experiencia, allá en Ámsterdam, cuando era un jovencito, allá en los 80, viviendo yo en Ámsterdam, en Holanda. Nos salimos de la clase con el pastor holandés, allí en Ámsterdam, para tomar el cafecito, esos cafecitos europeos que también tú los extrañas, cubanos, Oh, o esos mismo cubanos. estilo cubano, así va. Estamos tomando y él me dijo aquí, ahí en un costado de la universidad, está la plaza principal, y dice, Bolaire me dijo, yo estuve aquí. Esto estaba repletísimo, más de 200.000 personas. Wow. Y tenían cualquier cantidad de paralíticos, personas en camas, en cama, traían así y todo. Y dijo, y ni siquiera T.L. Oswald comenzó a orar, sino que en plena prédica Ese era lo de él. empezaban a levantarse los enfermos, a levantarse. Ese era lo de T.L. Oswald. Así Dios lo usaba, ¿eh? Sí. Porque Dios le dijo a él, mira, ya tú no vas a poder poner manos sobre todos los enfermos que vengan. Por eso multitudes. Son multitudes. Él le dijo, solamente hablando la palabra. Porque dice la Biblia en el Salmo, si no me equivoco, Salmo 107 y verso 20, dice que él envió su palabra y con su palabra los sanó. O sea, la palabra tiene poder para sanar. A veces también en las campañas ha sucedido así, que nosotros predicando la palabra, la gente en la audiencia se Está sanando. Están sanando. O sea, el Espíritu Santo hace como Él quiere hacer. Entonces, ¿cuál es el trabajo mío? Ponerme a mi persona primero. Es aprender a ser dirigido por el Espíritu Santo. Y si nosotros leemos la Biblia y vemos que Jesús sanó varios ciegos, no a todos los sanó igual. Así es. O sea, que Él se estaba dejando dirigir por el Espíritu también. O sea, a uno le escupió los ojos, Agarró lodo. a otro al lodo, a otro le tocó los ojos. O sea que no siempre tú vas a orar por una persona igual que oraste por la otra. En síntesis es dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y cuando es el Espíritu Santo, hay respaldo de Dios. Totalmente. Me acuerdo que aquí en Apodaca, Nuevo León, llega un recién convertido y me dice, Manuel Pascual, tengo una hernia aquí, el Espíritu Santo me da un puño. Pero si yo lo hago en la carne, ahí se queda la hernia y aquel me va a caer encima. Pero cuando yo le hago así, él se mira y me mira a mí, pero se mira otra vez, y ves que la hernia desapareció. Porque él se asombró que yo le había dado un puño. Pero cuando vio que la hernia desapareció, entonces pues dijo, ¡wow! ¡Wow! ¡Oh! O sea que el hombre se quedó asombrado. Y ese era su testimonio, porque lo testificó varias veces. Es la diversidad, estamos llegando Así a la es. parte final en este momento, estamos hablando el Espíritu Santo, Pero mire, los milagros. perdón que le corte, hermano, pero mire, Sí. mire. La Biblia habla en Romanos 8:14 que los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son los llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la meta nuestra? Aprender a ser dirigidos por esa tercera persona de la Trinidad. Y en el capítulo 16 del libro de los Hechos, ya termino con esto, dice la palabra, y verso 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Había almas perdidas en Asia? ¿Sí o no? Claro. Por el Espíritu Santo, no quiero que vayan ahí. Okay. El misterio del Espíritu Santo. Dijo que no. Del Espíritu Santo dijo que no. A veces el Espíritu Santo dice que sí. Había almas perdidas, pero no había pueblo de él ahí. No, él no Ese quería. es un tema muy importantísimo, Sí. que Mire. por cierto, voy a estarlo tocando en algún momento, ese tema, ese misterio de cuando él dijo, mis ovejas, Oye mi voz. oye mi voz, que sí que hay ovejas que no son de él. Amén. Lo voy a estar tocando, por cierto, estamos en ese tema profundo, espérenos, que lo quiero tocar con uno de los íconos de las Asambleas de Dios de México, dos de los íconos, que es el hermano Ignar Valle, lo tienes que conocer, Sí, lo conozco, lo conoce, sí. Ignar y a Daniel De los Reyes. de los Reyes. Sí, mis amigos. Estos dos yo los considero los íconos teólogos, los señorones de teología de las Asambleas de Dios en México. Cuando yo voy a tocar ese tema profundo. Terminamos, porque ya estamos terminando, Pascual. La diversidad, entonces, hay que dejar que sea el Espíritu Que sea el Santo Espíritu Santo, quien nos hermano. dirija en el púlpito
cuando Sí. tenemos el ministerio, la administración, el ministerio de sanidad, que es tu ministerio, no solamente de ganar alma, sino también respaldado por milagros. Por milagros. Dice. La Biblia dice, hablando de los dones del Espíritu, y uno de los dones es el hacer milagros. Pero acuérdese, es todo siendo dirigido por el Espíritu Santo. O sea, yo no me puedo antojar de orar por una persona porque yo quiero orar. No, yo tengo que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Tiene que ser el Espíritu Santo totalmente envuelto en el asunto para que el nombre de Jesucristo, no el nombre del evangelista Carlos Pascual, sino que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Vamos a terminar con esto, con una pregunta que tú me hiciste. ¿De quiénes son los dones? ¿Son tuyos? No. ¿Son de estos falsos profetas manipuladores que se han hecho muchísimo dinero Tampoco. manipulando? Que de ello hablo en este libro en profundidad. Los falsos profetas. La respuesta es sencilla. Del Espíritu Santo. Son los dones del Espíritu Santo. Son del Espíritu Santo y Él los administra como a Él le Amén. parezca. Así es. Estamos finalizando con unas palabras para decir a nuestra gente, a nuestra audiencia. El Señor es el mismo de ayer, de ahora y por siempre. Si en tu familia hay alguien que está pasando un momento crítico de salud, donde la ciencia dice que ya no puede hacer nada, ahí es donde Dios interviene. Así es. No olvides. El evangelista Pascual dice que solo necesita dos cosas. ¿Te acuerdas? Dos Mire, cosas. dos cositas para recibir un milagro. Ya usted sabe que existe la necesidad. Ahora, el segundo ingrediente es la fe en la palabra de Dios. Amigo, usted tiene que entrar aquí en la Biblia, especialmente en los evangelios. Y la Biblia dice en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 3 y verso 8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y usted se mete en los evangelios y cada vez que usted ve que Jesús sanó a un leproso, que Jesús sanó a un ciego, que Jesús sanó a un mudo, usted dice, Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, como lo sanaste a ellos, así también ahora mismo me sanas a mí. Eso es fe. Está la necesidad y está la fe. Y ahora se produce el milagro en el nombre de Jesús. Como pasó con la niña. Sí. Como el corazoncito de un niño Sí. en su inocencia, cuando tú le dijiste, Le pregunté. ¿tú crees que eres el mismo de ayer? Y la niña dijo, sí, Sí creo. lo creo. ¡Pum! Pum. Su piernita. Su piernita que estaba deformada se restauró. Así es que ahí está el secreto. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. El Espíritu Santo es real. Y uno de los dones del Espíritu Santo son los milagros. Amén. Por favor, familia, los que nos están viendo, si en algún momento estás pasando un momento difícil de salud en tu familia, o momentos críticos también emocionales, porque no solamente está cuestiones de salud, Pascual, Amén. también puede haber problemas de depresión, Amén. que está pasando una prueba durísima. Ahí viene uno de los dones del Espíritu Santo, Amén. el don de consolación, Amén. Así es. de restauración. Es decir, aprendamos a poner nuestra total vida en las manos del Señor. Y no olvide que el Espíritu Santo es Dios también, Amén. porque es el mismo Dios. Amén. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga, pero Carlos, dale una información donde te pueden contactar si desea Sí. la gente para tener campaña de milagro en sus iglesias. Amén. Ahí me pueden buscar por las redes sociales como evangelista Carlos Pascual y me pueden mandar un inbox. También pueden llamar al teléfono del ministerio, que es el área code, el NADA en Estados Unidos, es el 956-998-6255. Lo repito otra vez, el teléfono personal mío es el 956-998-6255. Llame, pastor, que con mucho gusto ahí estamos para trabajar juntamente con usted y no se asuste. El hermano Pascual no cobra por predicar. Yo le salgo bueno, bonito y barato. Gloria a Dios. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga a toda nuestra gente y adelante, el Rey viene pronto.